Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En 2 Corintios 12:9 dice: mi gracia te baste, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí viene una reflexión primera, ¿no? Muchos decimos: es que estoy débil, es que estoy cansado, ¿sí? Es que la economía no me da, es que yo no he estudiado, yo no tengo una profesión, entonces, ¿qué soy yo? Pero el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, que Dios no espera que seamos profesionales, que no espera que te hagas rico, que Dios no espera que estés en grandezas, que Dios no espera que seas una maravilla, sino que tú te entregues a Él. Con lo que eres, con lo que tienes, porque Él se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Y nosotros tenemos algunas cosas en nuestra mente que nos dice: ¿y será posible? Es que yo no tengo nada, es que no será, eso no es suficiente, es que yo me acercaré a Dios cuando esté limpio. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo soy pecador? ¿Para qué voy a estar ahí con los hermanos y me han de ver mal? Ya cuando me sane, ya cuando deje de ser borracho, ahí me de ir. Pero no es así, no es así, sino que lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él tal como somos y con lo que tenemos. Porque Él es el que va a hacer la obra. Él es el que me va a cambiar. Él es el que me va a dejar de ser borracho. Él es el que me va a componer y dejar de ser ladrón. Él es el que me va a componer. Él es el que me va a restaurar. Él es el que me va a volver a tener fuerzas. Porque la otra posición es del hombre que dice: yo no me merezco. Dios no me va a aceptar. Y no es así. Dios quiere hacer la gloria en tu debilidad. Dios no busca tu capacidad, sino Dios busca tu disponibilidad. Dios no está buscando que seas un gran erudito bíblico. Dios está buscando que digas: aquí estoy, Señor. Úsame a mí. Ay, es que no sé hablar. Porque Moisés dijo: no, es que yo sé hablar. No importa. Ay, es que no me van a creer. No importa. Lo que importa es tu disponibilidad. Decirle al Señor: heme aquí. Aquí estoy. Tal como soy. Con todas estas fortalezas, porque sí tenemos fortalezas, pero también con todas nuestras debilidades, porque somos humanos. Lo que para ti es poco, para Dios es materia prima de un milagro. Y vamos a ver el primer ejemplo, Moisés, que nos ayude el hermano Enrique. El título: una vara ordinaria. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Ahí, hasta ahí, Enrique, gracias. Todavía sigue saliendo. Pero vamos a analizar la primera parte. ¿Qué es lo primero que dijo Moisés? Lo que típico que nosotros decimos, las excusas. ¿Sí? ¿Qué dijo Enrique? Las excusas, ¿qué? No me creerán.
No me van a creer. ¿Qué más? Ni oír mi voz. Ni oirán mi voz. O sea, sí, es lo típico que el ser humano hace, ¿no es cierto? O sea, siempre primero las excusas es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que yo no tengo. Pero ¿qué es lo que Dios le dice? Y ahí una cosa importantísima. ¿Qué es lo que Dios le dice? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y ahí viene la pregunta que Dios nos hace. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Por eso el tema es el Dios de lo que tienes, no el Dios de lo que no tienes. Porque Moisés no sabía hablar, ¿cierto? Eso no tenía, ¿sí? Pero Dios le dice, ¿qué tienes? ¿Y qué belleza tenía? Una vara. Una vara, o sea, un pinche palo. Eso es lo que tenía. Entonces cualquiera le dice, y con ese pinche palo, ¿qué hago? ¿No es cierto? O sea, pero ¿qué es lo que Dios le sigue diciendo? Él le dijo, échala en tierra, y él echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene un bastón. Pero este bastón significa mucho, ¿sí? Porque Moisés era cuidador de ganado. Y lo que distingue a esas personas por 40 años es que tienen un bastón. Es decir, el bastón significaba todo lo que era Moisés. ¿Y qué le dijo Dios? Todo lo que tú eras, bótalo al suelo. Es decir, despójate de lo que tú haces, de lo que tú eres. Transformándonos en nuestros días. ¿Sí? ¿Usted qué estudió, hermano? Educación. Entonces vote eso. Señor ingeniero, usted ha estudiado ingeniería, bote eso al suelo. Y usted que no ha estudiado, bote eso al suelo. Es decir, lo que usted es, bótelo al suelo. ¿Y en qué se transforma? ¿Y en qué se transforma? En una culebra. Y ahí es muy interesante la enseñanza que nos da Dios. A veces lo que hemos sido nos da miedo. Porque Moisés le vio y dijo, esto me va a picar, ¿no es cierto? Y entonces lo que hemos sido nos da miedo, y a veces pasa eso. Porque lo que hemos sido en el pasado nos da temor y nos da miedo. Pero el Señor te dice, bótalo. Y le da otra enseñanza. ¿Qué hubieras hecho tú si tenías una serpiente? ¿Le obedecías a Dios de cogerle por la cola o le cogías por la cabeza? Como sea, dice. Lo normal es cogerle por la cabeza, pues, porque si le coges por la cola, se va a dar la vuelta y me va a morder. Pero ahí la cuestión es lo siguiente. Nosotros queremos arreglar nuestro pasado como nosotros pensamos que debemos arreglarlo. Y Dios lo que nos dice es, no arregles tu pasado como tú piensas que debes arreglarlo, sino como yo quiero arreglarlo. Y Dios le dice, cógele por la cola, ¿sí? Para enseñarle que hay que confiar en Dios. Ay, caramba. Caramba, ¿no es cierto? Qué difícil, porque yo debería predicar así, es bien facilito, pero cuando tú ya le llevas a la práctica dices, ¡ah, caramba! Solo esto le digo, en mi almacén las ventas se han bajado. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo le pienso? ¿Cómo le vas a subir las ventas? Es decir, cogerle por la cabeza a la serpiente. Y Dios dice, hazlo al revés. Y ahí viene difícil porque significa
Cogerle por la cola significa que tal vez se va a revolver y me va a morder, pero si yo le cojo por la cola, tengo que confiar en que Dios lo va a hacer. Y ahí ya se vuelve complicado. Ahí se vuelve complicada la situación. Y en la iglesia hemos vivido cosas difíciles, como Iglesia Nacional, estoy diciendo, ¿no? Y nos da ganas de agarrar las cosas por la cabeza. Y Dios dice, agárrale por la cola y confía en mí. Complicado. Pero pasa una cosa más en el versículo número 20, por favor. Ya se me fue. En Éxodo 20 dice que la vara pasó de ser la vara de Moisés a ser la vara de Dios. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos, cuando le entregamos a Dios y Dios se glorifica en lo que somos, ¿sí?, pasa a ser la vara de Dios. ¿Eso qué significa? Que esa debilidad, que esa cosa que eras, cuando le entregas a Dios, ya no es esa debilidad, sino ahora pasa a ser la vara de Dios. Es decir, pasa a ser mi fortaleza en lo que yo soy fuerte. Y una cosa muy interesante, cuando esto pasó, Dios no le dio una espada de oro, para que diga así como el poder de Tesco, sabían decir, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? No le dio una espada de oro, no le dio una vara de oro, sino esa misma vara de madera. Es decir, lo mismo que yo soy se transformó ahora en la vara de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que tenía Moisés? Una vara, una pinche vara de madera, que lo que hizo Moisés fue entregársela a Dios, y Dios la transformó en la vara de Dios. Sigamos con el otro, por favor. La viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17, 8, 16. Mano Rubén. Primera de Reyes 17, 8, 16. En el contexto, estaban en una hambruna extrema. La viuda solo tenía un poco de harina y aceite, y era para su última comida. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete y separa a Sion, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira, Entonces él se levantó y se fue a Zárate. Cuando
Estamos en un contexto de hambruna, es decir, no había comida en todo lugar. Y esta era una viuda. Hágase de cuenta usted, ¿verdad? Usted visita a una familia pobre, ¿sí?, que no tenía para comer sino su última cena, porque estaba diciendo que tenía las cosas, pero decía que iba a preparar para darle de comer a ella y a sus hijos y esperar morir. ¿Y qué hace el profeta? Le dice: prepárame primero a mí. Imagínese, usted está visitando una familia pobre que no tiene nada que comer y usted le dice: prepárame primero a mí. ¿Qué haríamos humanamente? Hubiéramos llevado la canasta de amor, hubiéramos dicho: toma, hermanita, vea. No le hubiéramos ido a decir: prepárame. Pero Dios quería dar una enseñanza. Y aquí hay una enseñanza dura que a mí mismo me hizo aconcojar y pedir perdón por lo que hice. Ya les voy a contar. Entonces, el profeta va y le dice: prepárame a mí la torta. ¿Y qué es lo que dice la sierva? Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Solo tengo un puñado de harina y aceite. Y aquí hay una enseñanza muy drástica, ¿no? Es que nosotros subestimamos lo que tenemos, porque tenemos poco y decimos: eso no es nada. Y Dios no quiere riquezas. Dios quiere tu corazón y tu disposición. No quiere la grandeza, quiere tu disposición y decir: Señor, mira lo poco que tengo. Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Pero póngase usted a pensar en esa situación. ¿Qué hubiera hecho usted? Pongámosle en el contexto, ¿no? Viene el pastor a su casa y usted no tiene nada, solo harina y aceite. Y el pastor le dice: preparen unas tortillitas. Y sus hijos están más adelacito y no han comido. Y era lo último que le iba a dar de comer. ¿Qué le hubiera dicho usted al pastor? Bueno, otro día, pastorcito. Sí, ve la situación, o sea, no es tan sencillo. Y esta viuda tenía dos opciones de decirle: discúlpeme, profeta, pero usted está leído. O sea, ¿cómo me va a pedir lo único que tengo? Y eso nos pasa, ¿sí? Porque yo me comprometí con entregar una ofrenda y se me bajaron las ventas, y cuando me vinieron a pedir yo le dije: no tengo. Se me bajaron las ventas, ¿sí? Y Dios me redarguía con eso, porque dice: pero esa viuda le dio de comer al profeta de lo que no tenía. Entonces aquí quedan dos posiciones: o le digo sí al profeta, o le digo no al profeta. Si le digo no al profeta, ¿qué hubiera pasado? No, primero una cosa. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera cocinado y hubieran comido hoy.
no había comida para mañana. Pero la viuda obedeció al profeta y no comió tanto hoy, porque tuvo que compartirle al profeta. Pero sembró una semilla y comió en el futuro. Gracias a Dios, de lo que a mí me pasó, mi esposita me salvó y pudimos cumplir. Pero en la próxima ya no va a pasar eso, que ya Dios me enseñó de que no quiere la abundancia de tus obras, sino quiere que tú le des de corazón aunque no tengas. Porque cuando yo doy de corazón cuando no tengo, significa que confío en Dios, que Él es abundante y que si digo y no tengo, pero comparto, Dios te va a bendecir. ¿Y cómo bendijo? ¿Cómo le bendijo en este caso? ¿Cómo le bendijo en este caso? El profeta se quedó ahí y no falló el aceite. O sea, no había poco, pero el profeta siguió comiendo ahí y el aceite y la harina siguieron fluyendo. O sea, no solamente le bendijo ese rato, sino le bendijo más tiempo. ¿Cuál es la enseñanza ahí? ¿Cuál es la enseñanza? No hay que dar, o más bien dicho, es fácil dar cuando te sobra. Es fácil. Es difícil dar cuando no te sobra. Pero ahí muestras que tú confías en Dios, que tú confías en la provisión de Dios. No es sencillo, hermano. Yo, como le cuento, o sea, yo pequeño, yo pequeño. Pero Dios enseñó de que debemos confiar en su provisión, que Él no nos va a dejar. Carlitos, Juan 6:1-3. Nos vamos a pasar al Nuevo Testamento y aquí viene otra enseñanza interesante, es la multiplicación de los panes. Hasta ahí, Carlitos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Jesús está predicando y hay una multitud de gente que le está siguiendo, más o menos como 5,000, pero como se contaban los hombres, entre hombres y mujeres y niños, se piensa que son como 15,000. ¿Sí? Entonces, imagínense, nosotros estamos pensando que vamos a hacer la inauguración, ya estábamos haciendo números y mamá mía, yo tanta gente, ya ¿cómo vamos a hacer? Pero no es nada pues, contra alimentar a 5,000 personas. Y Jesús le dice a Felipe, por aquí anda nuestro tesorero, ¿no? Entonces Jesús le dice a Darío, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Y entonces, saca, ¿no? Y dice 200 denarios, ¿no? Y ahora, ¿de dónde sacamos 200 denarios? ¿Y si nos pasa eso o no nos pasa eso?
sí nos pasa eso. O sea, nosotros queremos hacer las cosas porque siempre hay esa máquina calculadora, ¿no es cierto? Y esto va a gastar tanto. Y uno regresa a ver, ¿y cuánto hay en el banco? Como hay unos chistes, unos memes, ¿no? ¿Sí? Que está comiendo el hombrecito y dice, su saldo bancario es $12,000, ¿no? Agarra lo que está comiendo, bote en la basura, ¿sí? En contra, o sea, usted ve $12,000, entonces otra vez agarra la basura y se vuelve a seguir comiendo lo que sea, ¿no? Entonces, cuando vemos las circunstancias de lo que tenemos que hacer, y nosotros hacemos las cuentas humanas, vemos las cuentas bancarias, no nos alcanza. Pero Jesús sabía eso. Y entonces, Carlitos, viene Andrés, sigue, viene Andrés. Ahí nomás. Entonces Andrés ya tiene otra posición, ¿no es cierto? Ya no está pensando $200, sino dice, aquí está lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? 5 panes y 2 peces. Hasta ahí, excelente, Andrés. ¿Pero qué concluye Andrés? ¿Y ese pinche cosa por qué sirve? Antes 5,000. Y así mismo somos. ¿Sí? Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? El pinche pantalón que siempre me pongo, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué sirve? Si eso no es nada. Es decir, nosotros mismos lo que tenemos lo decimos que no sirve para nada. Y acá hay también otra enseñanza. Dios no se asusta por el tamaño de tu problema. ¿A cuántos había que alimentar? 5,000 hombres. Probablemente entre hombres y mujeres 15,000. Nosotros estábamos calculando cuántos comecitos que vendían. Como 250 estábamos ahí. Y ahora de dónde vamos a sacar. Dios no se asusta por la grandeza de tu problema. No se asusta. Si no te pregunta, como le dijo a Moisés, ¿qué tienes? Ahora analicemos al muchacho. ¿Sí? Analicemos al muchacho. Un muchacho preventivo. Porque seguramente escuchó, va a venir a predicar Jesús, le siguen un montón de gente, vamos un montón atrás, y luego nos hemos de quedar sin comida. Y entonces, ¿qué llevó él? Su lunch. Él llevó su lunch, ¿no? Pero no es un lunch aniñado, sino el lunch es pan de cebada, es decir, el pan de a 12 centavos, o sea, el pan más barato. Y los 2 pececitos no es que eran unas terribles puchas, sino eso sí era solamente como decir la mermeladita para pasarle el sabor a ese pan. Es decir, era un cucayo muy pobre. Pero eso no le importó al Señor. Y aquí otra reflexión. ¿Qué harías tú del niño? Porque tiene 2 opciones también el niño. ¿Ah? Sentarse por un ladito y estos pobres que mueren de hambre, yo me voy a comer, ¿no es cierto? Y él tranquilito, sin problema, ¿no es cierto? Pero no hubiera habido ese poco que tenemos. ¿Y qué pasó con el niño? Cuando dio, ¿qué dio? Ay. O sea, ese niño pobre que fue preventivo, lo que hizo fue dar todo lo que tenía. ¿Y cuánto era todo lo que tenía? Humanamente, una miseria. Es decir, Dios no mide la cantidad,
sino Dios mire el corazón. Porque para una persona que tenía dinero, esos pinches panes y esos pinches peces no servían para nada. Pero para ese niño era todo lo que tenía. Y eso es lo que valora Dios. Pregunto yo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No me vaya a decir, no tengo nada. Porque todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Pero no lo valoramos. Creemos que eso no es grato ante Dios. Y eso es una falacia. Eso es una mentira. Porque lo que Dios ama es tu disposición. ¿Y qué pasó? ¿Ya acabamos, Carlitos, o falta todavía? Entonces decidió hacer ejecutar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se ejecutaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, sobrepartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban ejecutados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos. Y sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, ¿qué es lo que pasa luego? Jesús se pone a orar y da gracias a Dios. ¿Por qué? Por el pinche lunch. O sea, hermano, lo poco que usted tenga, o lo mucho que usted tenga, debe ser agradecido. O sea, dé gracias a Dios por lo que tiene. Yo mientras estaba pasando acá, se me vino a la cara mi nieta. Qué belleza, gracias Dios. Pero también se me vino mi hija mayor, porque como viene a visitarme mi hija menor, está ahí, pero que, o sea, muestra un amor. Digo, gracias Señor. O sea, debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Y no importa si es una belleza, una cantidad grande, sino debemos ser agradecidos. Y luego de que somos agradecidos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús multiplicó. Y ahí vienen muchas enseñanzas. ¿Quién es el que multiplica? No es la junta de la iglesia la que va a multiplicar la iglesia, es el Señor. ¿Sí? Pero ¿quiénes tienen que distribuir los panes y los peces? Los discípulos. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para distribuir lo que Dios ha multiplicado. Es decir, no podemos decir, Señor, por favor, bendícenos y bendícenos y bendícenos, y nosotros sentaditos esperando que nos bendigan. Tenemos que dar lo que tenemos. Tenemos que confiar en Dios que va a multiplicar, pero tenemos que nosotros repartir esos panes y esos peces. Amén. Amén. ¿Y cuánto bendice Dios? ¿Cuánto bendice Dios? Bendice Dios hasta que tuvimos que recoger 12 cestas de sobras. Es decir, Dios dio de comer a esos 5,000 más los hijos más las señoras, y encima más sobró. Es decir, que Dios te va a conceder no solo lo que tú necesitas, sino hasta lo que va a sobreabundar. Amén. Pero hay que hacer algunas cosas. Primero, Moisés, entregar lo que soy. Segundo,
Obedecer, como la viuda en Sirpa, obedecer. Y tercero, confiar en que Dios va a multiplicar. Y vamos en el punto cuarto. ¿Cuál me iba a ayudar? Racita, en el punto cuarto. El cuarto es el último, por si acaso. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Gracias, Rosita, está ahí, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? Hay una viuda que está endeudada. No quiero levantar la mano, pero en su corazón levante la mano los que tenemos deudas. ¿No es cierto? Una viuda endeudada. ¿Y qué produce las deudas? Estrés. Y si son gordas y grandes, más estrés. ¿No es cierto? Ya. Pero aquí hay un agravante. Acá ya no hay cárcel por deudas y peor esclavitud. Pero en ese tiempo, si tú no pagabas las deudas, ellos venían por sus hijos. Entonces la situación no era muy sencilla y muy suave. Estaban en juego la libertad de sus hijos si es que la viuda no paga. Y entonces va y consulta al profeta, ¿no es cierto? Y le dice: ¿qué tienes? Otra vez la pregunta: ¿qué tienes? ¿Y qué dijo Rosita? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. No tengo nada, otra vez, no tengo nada. Es decir, desvalorizando lo que sí tienes, lo que te ha dado Dios. ¿Y la respuesta? Sino una vasija de aceite. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Una vasija de aceite, que ella misma no estaba valorando. Entonces usted va a decir: es que yo no hablo tan bonito. Tengo una pinche vasija de aceite, porque sí hablan, ¿no es cierto? No he visto a ninguno aquí que no habla. O sea, sí hablamos, pero es que yo no puedo predicar. Sí, puedes predicar, porque tienes una vasija chiquita, pero tienes una vasija. Y otros tienen más grande, pero tenemos las vasijas. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ahí tenemos. Y entonces aquí viene una situación, ¿no? No tengo nada, solo tengo una vasija con un poco de aceite. Y le dice: vaya con los vecinos, vaya con la iglesia y pídales vasijas. Pero vasijas llenas, vacías. Y no pocas, sino muchas vasijas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere enseñar? Que Dios trabaja en comunidad. ¿Sí? Dios trabaja en comunidad. Es decir, necesitamos de todos los hermanos, porque aquí están las vasijas. Aquí están las vasijas. Pero debes venir vacío. ¿Eso qué significa? Venir vacío. ¿Sí? No debes venir con orgullo. No debes venir con mira, yo soy, o sea, no. Sino debes dejar todo eso y decir: Dios, aquí estoy, tal como soy, con lo poco que tengo, pero aquí estoy vacío, para que tú me llenes. Y en la Biblia se habla del aceite como símil del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres que el Espíritu Santo esté en tu vida, tiene que morir el yo.
Tiene que bajar mi yo. Y solamente si el yo baja, el Espíritu Santo va a llenar en esa vasija. Amén. Y no es fácil. No es sencillo, porque como yo sé decir, yo me llamo Juan Ricardo. El Juan es un cristiano hermosísimo, hace obras y hace de todo, pero vive conmigo ese Ricardo, y ese Ricardo es rebelde. Ese Ricardo está maquinando las cosas. Ese Ricardo, y allí es esa lucha interna. Esa lucha interna la tenemos todos, hasta el pastor la tiene. Todos la tenemos. Rosita. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponle aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Hasta ahí ratito. Ella aquí viene otra cosa, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo estoy con un problema de deudas, ¿no? ¿Qué hubiera esperado? Ya, ayúdeme, denme una ofrendita, vayas a pagar las deudas, ¿no es cierto? Ya. Pero no, te dicen, anda a echar más vasijas vacías. Vamos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y otra vez Dios lo que quiere es confía en mí. Porque ir a traer más vasijas significaba que tenía que confiar en que Dios iba a hacer el milagro. Porque si él hubiera dicho, yo no creo, ¿para qué le voy a hacer el trabajo de traer las vasijas? ¿Sí o no? Pero creyó. Y otra vez, tenemos poco, pero no creemos. Y entonces pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no crees. Por eso Dios no bendice. Dios no bendice porque Él no está dando la bendición. Él no bendice porque no creemos. Debemos creer. Y entonces si creemos, vamos a traer las vasijas. Por favor, Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. gracias, Rosita. La bendición de Dios va a sobreabundar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las vasijas. Y otra vez, Dios da la bendición, pero tú tienes que traer las vasijas. Si tú no traes las vasijas, la bendición de Dios se va a quedar en lo que tú traigas. Haz tu nivel esto. Yo tengo aquí agua, ¿sí? Y uno viene con un dedal y otro viene con un tanque. El agua va a seguir fluyendo porque es la bendición de Dios. Pero ¿quién se va a llevar más? ¿El que trajo el dedal? ¿O el que trajo el tanque? Se va a llevar más el que trajo el tanque. Entonces la enseñanza de Dios es, por favor, prepárate. O sea, ora, pide a Dios, sí, pero prepárate, porque la bendición de Dios va a llegar hasta cuando tu preparación se acabe. Es decir, no podemos estar orando, ayunando, pidiendo a Dios que bendiga y no hacer nada. Tenemos que estar ayunando, tenemos que estar orando, tenemos que estar ahí haciendo todo lo posible. Es decir, trayendo las vasijas. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ajá, mucha enseñanza aquí. Una enseñanza. Imagínense, ya Dios multiplicó y llenó las vasijas de aceite. Es decir, ya Dios nos bendijo.
bendijo. ¿Qué hacemos nosotros? Ya Dios me bendijo. O sea, yo soy bendecido, hermana. ¿Ya? Es decir, comienzas a dejar de confiar en Dios y comienzas a creer que yo ya soy bendecido. ¿Sí? Pero ¿qué hace la viuda? A pesar de que Dios hizo la bendición, vuelve a consultar al profeta y le dice, ¿qué hago? Enseñanza. Si Dios te bendice, ¿ya? Es decir, si ya Dios te bendice en tu negocio y te da grandezas, no te olvides, porque eso te dio Dios. Ahora di Dios, ¿qué hago? ¿Me explico? ¿Sí? Es que yo voy a los jóvenes, es que yo voy a estudiar y cuando yo me gradúe, ahí voy a servir a Dios. Falacia. Sirve a Dios desde ahorita. Y cuando te gradúes, es decir, cuando ya Dios te bendiga, ahora ya soy doctor. Ahora me merezco. Yo no sé, voy a trabajar para, no sé yo, cuando ya seas doctor, dile a Dios, ¿y ahora qué hago? Es decir, no dejes de depender de Dios. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo? Le dice el profeta, ahora vende el aceite que has tenido y honra tus deudas. Es decir, no es que Dios bendice para que tú luego no vayas a pagar la deuda, sino Dios te bendice para que honres tus deudas, honres tú lo que tú estés debiendo, honres tú lo que tú necesites honrar. Es decir, cumple y sé cabal. Pero ¿qué más le dice Dios? Que de ahí de lo que venga va a vivir su familia. Es decir, que Dios no solamente va a cubrir mi necesidad, sino que va a ser suficientemente grande y abundante para cubrir mis problemas del futuro. ¿O no? Amén. 4 ejemplos de lo que hace Dios con lo que tienes. Moisés, una pinche vara que representaba su pasado. La viuda de Saripta, harina que representaba su presente, representaba lo que tenía. El joven con los panes estaba representando su futuro. Y la viuda de ahora estaba representando su fe. Pregunto yo, y esto lo pregunta el Señor, ¿qué tienes tú ahora? No esperes a ser más viejo. Comienza hoy. Porque ya cuando estamos viejos, ya nos duele, nos damos achaques. ¿Sí? No esperes a terminar el estudio, porque no sé nada. Porque cuando termines el estudio, otra cosa se representa. Comienza hoy. No esperes para cuando te cases. Comienza hoy. ¿Y qué quiere Dios? Hacemos 4 inventarios, cuatro consecuencias para aplicar. Primero, inventario. ¿Qué tienes en tu mano hoy? Y deja de mirar lo que no tienes. Deja de mirar lo que te falta y céntrate en lo que tienes. Y preséntalo en 2. Preséntalo al Señor. Señor, esto es poco, pero es tuyo. Pon en las manos de Dios lo que tienes. No lo consideres
No lo consideres como una minucia, porque Dios hace maravillas con lo poco. 3. Prepárate, consigue vasijas, amplía tu fe, haz que fluya el aceite, no pidas más aceite. Esto es bien importante. Deja de pedir que Dios me dé más dinero. Dios no da dinero, Dios da las maneras de cómo hacerlo. Deja de pedir más bendición y comienza a preparar para que la bendición de Dios fluya. O sea, prepárate más. El límite no es Dios, el límite soy yo. Y 4, pongámonos en acción. Empieza a verter. El aceite solo fluye mientras ella sigue actuando. La multiplicación ocurre en movimiento, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, esto se aplica en la economía, esto se aplica en lo espiritual, esto se aplica en el crecimiento de la iglesia. Amén. Pongámonos de pie. Para ti, no llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor y la estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe, eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste, tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel, eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.